En este video vamos a resolver un problema que quedó planteado en uno de los videos anteriores donde resolvimos una aplicación del efecto Doppler que requería un tratamiento especial. Recordemos rápidamente en qué consiste el problema. El link a ese video se los dejo en la descripción de este video. Se tiene una fuente de sonido que colocamos en el origen por conveniencia. Esa fuente está en reposo emitiendo una frecuencia de 1000 Hz y un observador que se mueve a lo largo de esta línea naranja que pasa por los puntos A y B. Las coordenadas de esos puntos son para el punto A 4,-3 y lo manejamos como un vector posición de coordenadas 4i-3j. El punto B de coordenadas 9,0 lo manejamos como un vector posición 9i metro. El observador se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, la magnitud de esa velocidad es 10 metros sobre segundo y para la velocidad del sonido utilizamos este valor 343 metros sobre segundo. Lo que resolvimos en el ejercicio, en ese video anterior, fue hallar las frecuencias que percibe el observador en el punto A, a la cual llamamos f' sub A, y en el punto B, f' sub B. Y el ejercicio que dejamos planteado es cómo poder hallar la frecuencia que percibe el observador en todo instante t, a la cual llamamos f' sub t, asumiendo que en t igual 0 el observador pasa por el punto A. Para comenzar vamos a cambiar esta notación, en vez de f' lo vamos a llamar f sub d, algo así como f sub Doppler, para evitar confusiones, porque mucha gente podría creer que esta notación prima podría hacer referencia a la derivada y no tiene nada que ver con eso. Entonces, para solucionar este problema, vamos a repetir los mismos pasos que hicimos para encontrar las frecuencias f' sub A y f' sub B en el problema anterior. El problema inicial consiste en encontrar el vector posición r de t que nos permite ubicar al observador en todo instante t, cumpliendo con esta condición, que en t igual 0 el observador pasa por el punto A. Partimos de la ecuación básica del movimiento rectilíneo uniforme, que nos dice que la velocidad es igual a la distancia dividida entre el tiempo. Una interpretación un poquito más interesante nos dice que la velocidad es igual a la posición dividida entre el tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre la distancia y la posición? La distancia es un valor positivo siempre y no está referido a ningún sistema coordenado. En cambio, la posición puede ser positiva o negativa y está referida a un sistema coordenado. Sin embargo, estas dos fórmulas son casos particulares porque asumen que en t igual 0 la posición es 0. Y eso para la mayoría de problemas está bien, pero para este problema no funciona así porque necesitamos que en t igual 0 la posición del observador sea r sub A. Por eso utilizamos una fórmula más completa que nos dice que la velocidad es igual a el delta de posición dividido entre el delta de tiempo. Recordemos que un delta hace referencia a una resta, o sea que podemos reescribir esto de la siguiente manera. Velocidad es igual a posición final menos posición inicial dividido entre tiempo final menos tiempo inicial. Esta es la fórmula que vamos a utilizar acá, pero además le vamos a dar un carácter vectorial. Velocidad vector es igual a posición final. Voy a utilizar la letra R para los vectores posición menos r sub i dividido entre tiempo final menos tiempo inicial. Fíjense que este tiempo t sub i es el tiempo correspondiente a esta posición r sub i y de igual manera el t sub f es el tiempo correspondiente a la posición r sub f. Entonces, si asumimos que este tiempo sub i es 0, pues la correspondiente posición será r sub a. Y si asumimos que el t sub f va a ser cualquier instante t a lo largo de esa trayectoria por donde se desplaza el observador, entonces este rf va a ser sencillamente un vector general r de t. Reescribamos entonces esta ecuación. Velocidad, en este caso va a ser la velocidad del observador, igual a r de t. Ojo que esto no es r por t, sino es r como función de t, una función de variable real, menos r sub a, y esto es dividido simplemente entre el tiempo t. Nos interesa despejar de esta ecuación r de t. Entonces primero pasamos el tiempo a multiplicar al lado izquierdo. Nos quedaría t por b sub 0. Fíjense que lo que tenemos acá es la multiplicación de un escalar por un vector. El tiempo es un escalar. Igual a r de t menos r sub a. Y finalmente, para despejar r de t, entonces pasamos r sub a que está restando a sumar al otro lado y nos quedaría que r de t va a ser igual a r sub a
más t por la velocidad del observador. En el video anterior la velocidad del observador la hallamos en forma cartesiana y obtuvimos eso. Entonces estamos listos para reemplazar y encontrar r de t. R de t va a ser igual a r sub a, 4i menos 3j, más t, que multiplica a este vector 10 sobre raíz cuadrada de 34. Ahora hagamos un poquito de álgebra para simplificar esto. Por lo tanto obtenemos que r de t va a ser igual a 4i menos 3j más. Primero multiplicamos estas dos constantes, esta t con esto, y luego lo multiplicamos por cada una de las componentes de este vector. Entonces nos queda 10 sobre raíz de 34t por 5 daría 50 sobre raíz de 34, que multiplica a t en i, y de la misma manera 30 sobre raíz de 34 por t en j. Y ahora hacemos la suma de vectores, entonces sumamos componente i con componente i, o sea, esta con esta, y las j, esta con esta. Ya teniendo este vector posición, entonces el resto es igual que en el video pasado, los mismos pasos. Entonces ahora proyectamos el vector b sub o sobre el vector r de t. A continuación encontramos la norma de este vector, y eso es lo que reemplazamos en la fórmula de Doppler como la velocidad del observador, y lo que obtengamos es ya la frecuencia Doppler que estamos buscando. Entonces comencemos por hacer la proyección. Proyección de el vector b sub o sobre r de t. Es igual, de acuerdo a la fórmula, al producto punto entre los dos b sub o punto r de t, dividido entre la norma de r de t al cuadrado, y esto multiplicado por r de t. Como hemos hecho siempre, vamos a hacer esto paso a paso. Entonces hacemos este producto punto aparte, luego esta norma aparte, y reemplazamos todo ahí. Comencemos con el producto punto. Así luce entonces el producto punto. Vamos a hacer igual que en el video anterior, primero el producto punto entre estos dos, aprovechando la propiedad asociativa, y luego ese resultado lo multiplicamos por el escalar, 10 sobre raíz de 34. Entonces, el producto punto equivale a multiplicar componente a componente, esto por esto, más el producto de las componentes j, es decir, 3, que multiplica a todo esto. Hagamos un poquito de álgebra para simplificar todo esto. Entonces hacemos las multiplicaciones, con lo cual obtenemos esto, y al simplificar términos semejantes, este con este y este con este de acá, entonces obtenemos lo siguiente. Y vamos a hacer otro paso adicional. Queremos que acá adentro no queden denominadores, entonces vamos a factorizar este raíz de 34 para que al multiplicarlo con este raíz de 34 de acá nos dé simplemente 34. Entonces nos quedaría 10 sobre 34 que multiplica a. Aquí es como si este 11 estuviera multiplicado por raíz de 34, pero como multiplicamos por raíz de 34 también dividimos por raíz de 34, entonces se factoriza este raíz de 34 y nos queda arriba 11 raíz de 34. Y acá nos quedaría simplemente 340t. Y finalmente simplificamos este fraccionario, mitad 5, mitad 17, por lo tanto nos queda así. Ya tenemos el producto punto, ahora hallemos la norma de r de t, con lo cual obtenemos esto, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Y entonces al reemplazar esto en la fórmula de proyección, obtenemos lo siguiente. Y ahora nos interesa de este vector obtenido la norma. Por lo tanto vamos a utilizar propiedades para simplificar este paso, porque así tal como luce se ve muy complicado. Entonces, así luce la proyección de b sub o sobre r de t. Queremos obtener la norma de este vector proyección. Acá en el lado derecho de esta fórmula lo que tenemos es la multiplicación de un escalar, de un número multiplicado por un vector. Y eso ya sabemos que equivale a el valor absoluto del escalar multiplicado por la norma del vector. Sin embargo, en este caso vamos a hacer una excepción. No vamos a obtener el valor absoluto de la constante. Y la razón la vamos a explicar en un momento.
Por lo tanto, nuestra norma lucirá de esta manera. Ahora veamos que se puede simplificar esta norma con una de las dos que hay acá y lo que obtenemos es esto. Es decir, la norma del vector proyección se reduce únicamente al producto punto, que acá en la fórmula corresponde a esto de acá, dividido entre la norma del vector R de t, que acá en nuestra fórmula sería la raíz cuadrada de este denominador. Por lo tanto, la norma de la proyección del vector b sub o va a quedar de esta manera. Y esto es lo que reemplazamos en la fórmula de Doppler. Ahora sí veamos por qué no usamos el valor absoluto en la norma de la proyección. Acá en este gráfico podemos ver qué pasa para ciertos puntos de la trayectoria del observador, como por ejemplo este. Si se dan cuenta, la proyección del vector b sub o se está acercando a la fuente. En cambio, en otros puntos, como en este, la proyección del vector velocidad del observador se está alejando de la fuente. La pregunta que vale la pena hacerse en este momento y que nos permite entender bien esto es: ¿en qué punto cambia la velocidad del observador de acercarse a alejarse? ¿En qué punto acá sobre la trayectoria del observador? La respuesta es esta. Si bajamos perpendicularmente desde la fuente hasta el observador, encontramos este punto al cual vamos a llamar T sub e, algo así como tiempo de equilibrio, por ponerle un nombre medio significativo. Y fíjense que lo que tiene en particular este punto y que lo distingue del resto de puntos es que la proyección de la velocidad del observador en este punto es 0. Y por lo tanto este va a ser el límite entre el conjunto de valores para los cuales la proyección de la velocidad del observador va a estar acercándose para todos los puntos hacia acá, hacia atrás, y el conjunto de valores para los cuales la proyección de la velocidad del observador va a estar alejándose, es decir, todos estos puntos de acá hacia allá. Ahora, ¿cómo encontramos ese valor T sub e analíticamente? Es relativamente sencillo si observamos esta fórmula. Lo único que está acá aportando signo y por lo tanto lo que va a hacer que ese signo cambie es este término, esto específicamente. Para ciertos valores de t esto va a dar positivo y para otros valores de t esto va a dar negativo, porque por ejemplo esto es positivo, entonces eso realmente no aporta signo, y el denominador que está en una raíz cuadrada tampoco. Entonces si igualamos esto a 0, encontramos ese valor t sub e, y al despejar de esta ecuación, entonces todo este término pasa a restar al otro lado, y luego esta constante que está multiplicando pasa a dividir y por lo tanto obtenemos que ese tiempo T sub e va a ser igual a menos 11 por raíz cuadrada de 34 dividido entre 340. Obtengamos una aproximación decimal de esto. Eso es lo que obtuvimos, menos 0.189 segundos. Por lo tanto, si t es mayor que menos 0.189 segundos, entonces el vector proyección se aleja de la fuente. Y para valores menores que menos 0.189, la proyección se acerca a la fuente. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos en la fórmula de Doppler y usamos el signo negativo acá en la velocidad del observador, ¿qué va a suceder? Que para t mayor que este valor, esto nos va a dar positivo. Y con el signo negativo, usando este signo negativo acá, entonces la frecuencia que vamos a obtener va a ser menor. Y eso va a ser coherente con la fórmula de Doppler, según la cual si el observador se aleja, la frecuencia disminuye. En cambio, para valores menores que menos 0.189, esto nos va a dar negativo y con este negativo acá, menos por menos más, y por lo tanto vamos a obtener una frecuencia mayor que esta frecuencia emitida por la fuente de 1000 Hz y por lo tanto eso es coherente con lo que está sucediendo, es decir que la proyección del vector b sub o se está acercando. Antes de insertar esta proyección del vector b sub o acá en la fórmula de Doppler, vale la pena simplificarlo algebraicamente. Lo que obtenemos al simplificarlo es toda esta expresión. Por lo tanto, al insertar esto,
obtenemos lo siguiente. Fíjense que hemos reemplazado la frecuencia por los 1000 Hz y la velocidad del sonido por 343. Y esto se puede simplificar un poco más si cogemos esta constante 1000 dividido entre 343 y la multiplicamos por cada uno de los términos de esta expresión, es decir, por este y por este. Obtendríamos algo como esto. Y esta es la función que estábamos esperando como resultado de este video. Finalmente, vamos a analizar la gráfica de esta función f sub d dt. En mi opinión, esta gráfica de f sub d dt tiene tres características muy importantes. Acá solamente vamos a mirar una de ellas, este punto de inflexión de la gráfica. Es decir, donde cambia la concavidad. Si se dan cuenta, acá la concavidad antes de este punto es cóncava hacia abajo y acá pasa a ser cóncava hacia arriba. Entonces, ese es un punto de inflexión y está ubicado justo en los 1000 Hz. Este punto se puede hallar de dos maneras. La primera, con herramientas de cálculo. ¿Cómo se halla un punto de inflexión en general en una función? Se deriva dos veces la función, el resultado se iguala a 0 y se despeja la variable t de ahí. Pero también lo podemos hacer de una manera mucho más sencilla con criterios de física, porque este punto es precisamente el mismo punto t sub e que hallamos antes, donde el vector proyección pasa de acercarse a alejarse. Y por lo tanto ahí el observador va a percibir la misma frecuencia que está emitiendo la fuente. Es el único punto a lo largo de toda esta trayectoria donde el observador percibe la frecuencia verdadera emitida por la fuente. Y por lo tanto las coordenadas de este punto van a ser t sub e, o sea menos 0.189, 1000. Entonces les dejo como conclusión de este video analizar las otras dos características que tiene esta gráfica, encontrarlas primero, y segundo, analizar lo siguiente. Esas dos características se pueden hallar analíticamente de dos maneras, una con herramientas de cálculo y la otra también mediante razonamientos físicos. Eso es lo que vamos a ver en el próximo video. Por este video vamos a dejar así, les agradezco su atención y nos vemos en ese próximo video.